7:15 de la mañana, estamos de regreso, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1. Queremos indicarte además que estamos en Movistar Televisión y ya estamos aquí con Enrique Valderrama, politólogo, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. ¿Cómo estás? Ya se confirma tu precandidatura. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido al altavoz. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Buenos días, Aarón, buenos días, Rumi. Un gusto, como siempre, participar en altavoz. ¿Está confirmado ya tu presencia en estos comicios electorales internos del APRA como precandidato a la presidencia? Sí, el día viernes hemos confirmado esta posibilidad. Hubo una reunión importante en Comas desde el punto de vista de las distintas bases de Lima Metropolitano, buena parte de ellas que organizó el Comité Distrital de Comas, la compañera Mirta Ortega, Alberto Culmana, el de Lima, y ahí confirmé que iba a construir y presentar y liderar una plancha presidencial para las elecciones internas del 30 de noviembre, ¿no? Estás hablando de construir, significa que todavía no está completa la plancha. Está completa, ¿Quiénes son? Pero yo voy siempre por pasos previos, ¿no? Anuncié, creo que aquí 45 días antes que iba a presentar un equipo técnico el 23 de julio. Dije que iba a tomar una decisión el 19 de septiembre. Y ahora digo que el 1 de octubre voy a presentar la plancha presidencial. Vas a presentar tu plancha presidencial. Obviamente nos los tendrás que decir en premisa aquí en altavoz. Por supuesto. Sería un honor. ¿Y vas a postular, Enrique, a la vez al Senado, al Parlamento, a la Cámara de Diputados, sería en ese caso, ¿no? No lo sé. No lo descartas. No lo descarto. Es una decisión que tengo que tomar ya en equipo mayor. Es decir, tenemos el equipo técnico, el equipo operativo del Interior y de Lima, y lógicamente la plancha presidencial, y esto será sometido a una consulta colectiva. Creo que sería importante tener también una voz que pueda liderar, sin duda, el espacio legislativo, pero va a depender del colectivo. Sí, creo que mayoritariamente ellos tienen la visión de que únicamente habría que aspirar a la representación presidencial en la plancha. Tendría yo que, digamos, ceder en esa perspectiva, ¿no? No, tampoco me parece mal. Lo fundamental es la plancha presidencial y recorrer el país. Las aguas estaban movidas en el Partido Aprista luego de la desafiliación de casi 11.000 personas. Sin embargo, esto ya se revirtió en buena hora. ¿Y cómo están las aguas ahora en este momento? ¿Qué tal? ¿Hay puyazos o no hay puyazos? Yo creo que estamos yendo ya ¿Cachiporrazos o no hay cachiporrazos? No. Mira, va a ser una interna que creo que va a ser de intercambio de ideas, bastante fraterna. Numerosa también. Van a ver, creo. Bueno, vamos a ver quiénes se inscriben hasta el 3 de octubre. Pero por lo menos los que han anunciado su voluntad son como 8 o 9. 8 o 9. Sí, claro. Está Jorge del Castillo, está Javier Velázquez, está Hernán Garrido Leca, estamos nosotros, está Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Rafael Ceballos, Augusto Balqui. Se ha anunciado un compañero Neptalí de La Libertad, y se ha anunciado un compañero de Arequipa, 9 en realidad. Pero en buena hora que hay esta democracia, ¿no? De precandidatura. La verdadera democracia. Por supuesto. Creo, como ustedes sabrán, digamos, los anuncios o las primarias de los partidos norteamericanos, por ejemplo, tienen también una multiplicidad de candidatos hasta que va quedando, pues, y todos lo apoyan al final, ¿no? Al final, como debe pasar. Sí, por supuesto. Ayer públicamente ha declarado, y algo que saludo, ha declarado en un medio de comunicación Hernán Garrido Leca de manera abierta y pública, que ellos van a apoyar el resultado, que el APRA, finalmente todos, incluido ellos, o lógicamente, van a apoyar al precandidato que resulte ganador, y yo declaro aquí lo mismo. Creo que si gana del Castillo, Hernán Garrido Leca, Javier Velázquez, todos vamos a cerrar filas, ¿no? ¿Crees que tienes opción, Enrique Valderrama, una persona que no tiene experiencia de gobierno, no tiene tanta experiencia política en este caso? Sin embargo, fuiste uno de los muchachos, de los jóvenes que estuvo muy cerca a Alan García Pérez en su momento. ¿Es así? Mira, que en ese sentido, ¿crees tú que vas a tener efectivamente el apoyo de toda la militancia aprista en este camino de encabezar una candidatura presidencial? Yo creo que hay grandes posibilidades. En principio porque la militancia aprista es sumamente política y evidentemente analiza lo que pasa fuera de los muros del partido. Fuera de los muros del partido, creo que hay una demanda nacional muy potente por renovar la política, por un rostro nuevo. Y lógicamente, la responsabilidad de un proyecto histórico como el nuestro, creo que la mejor combinación sería un partido de 100 años, con experiencia de 2 gobiernos encima, con múltiples operadores técnicos, intelectuales, etcétera, pero con una voz joven que lo pueda representar en una elección nacional.
Además, considero importante señalar que nosotros hemos seguido algunos pasos previos interesantes que nos permiten construir una alternativa que creemos que es potente. En principio, hemos vuelto a agitar el asunto ideológico conceptual en el partido, cosa que otras tendencias no han hecho. Hemos construido un equipo técnico de 45 coordinadores que está terminando ya de afinar lo que hemos denominado la agenda social. Y tenemos definitivamente un conocimiento del país. Hemos estado en los últimos años en 96 provincias y lógicamente impulsamos de manera colectiva una nueva primera línea de voceros del partido en diferentes temas. Finalmente, y creo que no es menos importante, nosotros hemos sido, a diferencia, digamos, fundamentalmente los exparlamentarios, hemos sido muy críticos y duros como correspondía, tanto con el presidente Boluarte como con el Congreso de la República, volumen que no ha sido lo suficientemente alto, me parece, particularmente hablo de los ex parlamentarios, y eso, ese último punto, que marca una diferencia fundamental entre el APRE y una perspectiva evidentemente izquierda marxista, pero también de derecha y del fujimorismo, siendo que la militancia lo ha apreciado mucho. Y creo que eso nos da posibilidades bastante serias de luchar. En una reciente entrevista escuché a Carla García defender los ministerios de Cultura y de Ambiente. ¿Tú también estás en esa misma línea? Porque se crearon en su gobierno de la García, ¿no? Yo estoy en la línea de que el Estado definitivamente tiene que ser más eficiente. Estoy en la línea de abrir el debate para una reducción de los sectores, de 19 a 12, por ejemplo. Claro, eso es interesante, sí. Pero evidentemente hay asuntos que son fundamentales y que tenemos que analizar en perspectiva, desde el punto de vista del espacio de cuidado del ambiente, por ejemplo, a nivel mundial, desde un punto de vista, digamos, de sostenibilidad, pero también desde el punto de vista económico. Hay cosas que nos van a diferenciar y nos van a ser importantes en términos mundiales. La biodiversidad es una, por ejemplo, el acceso a agua dulce es otro. El asunto, por ejemplo, de la potencia que tenemos o la potencialidad que tenemos alrededor del crédito de carbono. Yo creo que hay elementos como para decir, el Ministerio de Ambiente definitivamente no puede ser en este momento, en este esquema incluso que estoy hablando de reducción ministerial, ser parte de ese esquema. Y en el caso del Ministerio de la Mujer, yo creo que hay que fusionarlo con el MIDIS, ¿no? Y cultura. Y en el caso de cultura, yo creo que sería una oficina de educación, podría ser, ¿no? Hay que abrir un debate alrededor del tema, pero hay un asunto en el Perú del patrimonio cultural que es muy vasto, muy grande. Se debería ser la verdadera misión, ¿no? Recuérdate que aquí tenemos una maravilla del mundo, ¿no? Aunque mira cómo la están gestionando también. Pero 7:23 de la mañana, estamos en Altavoz, estamos conversando con Enrique Valderrama, el expolitólogo. Ya anunció que es precandidato oficialmente a la presidencia por el PAP, tiene que inscribirse formalmente, ¿no? El 3 de octubre. El 3 de octubre. Pero nos pregunta la gente, ¿quién es Enrique Valderrama? ¿De dónde eres? ¿Dónde has nacido? ¿Cuál ha sido tu visión? En todo caso, ¿cómo te has comportado y cómo has conversado con Alan García, tu líder histórico? Bueno, mira, en principio hay que decir de manera importante, porque por ahí en las redes, cuando publiqué un video hablando con los compañeros de un distrito muy popular en Trujillo llamado El Porvenir, publiqué que era en mi barrio, y algunos, siempre hay esto, ¿no? Como que cuestionaron que yo diga eso, porque como ellos no sabían, asumieron que estaba inventando, ¿no? No, yo nací en Lima, pero hasta al año 8 meses más o menos me mudé justamente al Porvenir, a Trujillo, un barrio zapatero. Estuve ahí hasta casi los 11 años, estudié toda la primaria ahí en una escuela parroquial que se llama El Buen Pastor, bastante conocida en Trujillo. La secundaria ya la hice aquí. En ese proceso... ¿Dónde estudiaste secundaria? En el San José de Monterrico. Ajá. En ese proceso es donde me encuentro con el interés de la política, más o menos a los 13, 14 años. Y curiosamente, un familiar, mi padre, me pregunta si estaba interesado en la política. Me veía leyendo literatura política. Y yo le dije que sí. Me dijo si quería aprender de política. Y teniendo una ideología, no una ideología, pero una tendencia, digamos, muy distinta al APRA, me dijo, entonces tienes que conocer el APRA, tienes que ir al APRA. Lo cual hoy día en perspectiva histórica yo rescato y digo, para un sector de la gente, el APRA, al margen de sus preferencias, siempre fue una escuela. Claro. Y me llevó al APRA. Y justo hubo un curso de formación política que empezaba la semana siguiente de yo haber ido a la Casa del Pueblo. Me enrolé y digamos... ¿Qué tenías en ese momento? 13 años, me parece. 13 años. Y me enamoré intelectualmente ahí del APRA. Conocí el antiimperialismo del APRA. Y definitivamente pues firmé una ficha de inscripción simbólica
en el año 2002, porque no era mayor de edad, y soy aprista desde ese momento. Luego viene ya una conexión emocional con los dirigentes, con las bases del partido, pero sobre todo en una primera etapa, los últimos 3 años de su vida con Armando Villanueva. Lo frecuentamos un grupo de gente joven, bastante, casi todos los domingos. Aprendimos mucho y él, sinceramente, conmigo tuvo gestos muy generosos. Fue un guía, digamos, ¿no? Incluso recuerdo que le pregunté, ¿cómo puedo hacer para ser un buen vocero del APRA? Y en ese momento me dijo, deberías hacer entrevistas, deberías conversar con políticos del partido, pero también de fuera del partido. ¿Y ahí nace Punto de Encuentro? Y ahí nace Punto de Encuentro. La parte previa de Punto de Encuentro, claro, que estaba más bien en un programa de cable local, que hoy día ha crecido mucho, pero en ese momento era muy pequeño. Me dieron un espacio ahí y yo le digo, no sé qué voy a hacer porque no tengo ningún contacto, no sé a quién voy a entrevistar. Y Armando me facilitó unas 16 entrevistas aproximadamente a gente de todos los espectros. Me presentó a Antero Flores Arauz, me presentó a Rolando Breña Pantoja, a Susana Villarán, siendo alcaldesa la entrevisté, a Javier Descanseco siendo parlamentario lo entrevisté, a Mirko Lauer. O sea me produjo una visión plural. Totalmente, ya. Totalmente. Enrique, eso me marcó mucho, muchísimo. Pero así como la experiencia de Víctor Raúl Haya de la Torre acercándose a jóvenes, y había un grupo de jóvenes a los que él veía con un potencial importante, dentro de ellos Alan García. Alan García hizo lo mismo con un grupo de jóvenes que ahora forman parte de esta renovación aprista. Sí, por supuesto, a eso iba. Primero hay una experiencia con él, con Armando, en donde participa gente de distintos equipos políticos dentro del partido hoy día. Ahí estaba, por ejemplo, Francesca Canaval, estaba Stalin Portal, estaba Renzo Ibáñez, por ejemplo, y otros más que frecuentábamos Armando. Pasa el tiempo y se consolida de una u otra manera un llamado promocional de parte del presidente Alan García, que efectivizó a través de su leal compañero y secretario Ricardo Pinedo, y convocó un grupo de unos 30, 35, que poco a poco, conforme fueron avanzando los meses, y ya yo diría años en el trabajo político, terminó reduciéndose a reuniones y coordinaciones, más allá de individuales, que también las habían, cada ciertos meses, con un grupo de unos 12, 15, digamos, compañeros jóvenes, en donde pues está Úrsula Silva, Evelyn Orcón, Renzo Ibáñez, Álvaro Quispe. Los detalles, varios. ¿Qué te parece si lo conversamos luego de la pausa? Sí, claro, encantado. Estamos con Enrique Valderrama, politólogo precandidato a la presidencia del país por el partido aprista peruano. Haremos la pausa, regresamos de inmediato. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. De lunes a viernes a las 10 de la mañana te llevaremos por una ruta de historias fascinantes con Ruta de Éxito. Sigue las experiencias de quienes con esfuerzo y creatividad han construido sus sueños. Y los expertos en negocios, marketing y finanzas te darán las herramientas para potenciar tu emprendimiento. Ruta de Éxito a las 10 de la mañana por Vital FM.
Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Siete y 31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Estamos conversando con el joven politólogo Enrique Valderrama, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. Antes de la pausa, justamente estábamos hablando de esos detalles. ¿Cómo es que ustedes se acercaban a su líder, Alan García, y él cómo es que los impulsaba a seguir esta carrera política, obviamente en beneficio de los postulados políticos, ideológicos del partido y obviamente también de cara al desarrollo del país? ¿Cómo era esta vivencias con García? Bueno, básicamente eran de análisis político, de encargo de algunas tareas. Hemos tenido diferentes equipos de trabajo dentro de ese colectivo. Al final, hacia el 2018, yo le presenté un equipo de trabajo nuestro, digamos, de nuestra propia corriente. No eran todos estrictamente jóvenes, pero eran, digamos, presenté unos 12, 8 eran jóvenes. Pero diferentes compañeros se relacionaban con él en diferentes tareas y encargos. Pero definitivamente fue muy interesante, ¿no? Sobre todo el nivel de su análisis, que siempre pasaba definitivamente por ver el contexto mundial. Uh-huh. Creo que eso era un elemento diferenciador importante, además que era una persona sumamente inteligente. Además, ¿no? Algo importante, él siempre pensaba en la renovación de cuadros, ¿no? Por lo tanto, él habría visto con buenos ojos una renovación del APRA de cara a las contiendas del 2026. Yo recuerdo una sesión de estas del año... Imagino que sí, habrá sido el 18, en donde él decía, ¿no? Ya ustedes no son chicos de 18 años, ¿no? Entonces yo creo que es ya importante que pisen fuerte respecto a querer ser dirigentes máximos del partido o ser parlamentarios en buenas posiciones para lograr entrar al Congreso. Él tenía pues una teoría de que había algunos liderazgos interesantes del partido, jóvenes, pero que estaban de una u otra manera muy vinculados, o más que vinculados, lo cual no está mal, sino que estaban en función a la estrategia de un dirigente mayor o muy mayor, ¿no? Y eso de una u otra manera frenaba el ascenso de estos cuadros. Creo que no le faltó razón. Parte de creo de esa circunstancia es que hoy día me hubiera gustado quizás que existiera dentro de la contienda con 8 precandidatos presidenciales alguna otra expresión de mi promoción, ¿no? Creo que eso es una cosa sintomática. ¿Tú qué edad tienes, Enrique? 39. 39. Estamos en Altavoz, estamos en Radio Vital conversando con Enrique Valderrama, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. ¿Por qué quieres ser presidente del Perú? Creo definitivamente que se han manejado las cosas de una manera muy negativa en los últimos 15 años. ¿Este es un buen gobierno, del de Boluarte? Ese es, creo que uno de los peores, ¿no? Evidentemente después del de Castillo, pero es uno de los peores sin duda. El de Vizcarra creo que fue el peor. Y lo demás ha sido una mediocridad bien grande, ¿no? Humala empezó un descenso complejo en los términos sociales y económicos. Kuczynski una falta de liderazgo absoluta. Ya sabemos lo que pasó con... ¿Por qué después de un gobierno tan exitoso Vizcarra, como el segundo de Alan García pasamos a un gobierno desastroso como el de Humala? O el piloto automático, ¿no? Hay varias cuestiones importantes. Primero, que el APRA no pudo presentarse para defender de una u otra manera su impulso, sus reformas, el enfoque que tuvo en el gobierno. Eso es una responsabilidad interna partidaria, de la cual se ha hablado bastante, ¿no? Pero eso nos redujo y lógicamente permitió el ascenso de otras perspectivas, entre ellas justamente la de Humala. O quizás permitió que en la segunda vuelta, frente a Humala, se plantase el fujimorismo, con lo cual el resultado ya fue el que sabemos, ¿no? Creo que hubo una ausencia ahí de parte de un equipo político potente y completo, porque solamente fuimos con lista parlamentaria, que pueda defender justamente la reducción de la pobreza, el crecimiento económico. Fue un error no presentar un candidato a la presidencia. Yo creo que fue un error no presentar un candidato del partido, porque la candidatura que se intentó fue alguien externo.
Creo que ahí Enrique, debió haber ido un aprista a defender el gobierno. ¿crees tú ¿no? que una precandidatura tuya o una candidatura tuya por el Partido Aprista Peruano sería un salto al vacío toda vez que nadie te conoce? No, no creo. Creo que responde primero a la expectativa ciudadana de un rostro nuevo. Yo creo que si mis queridos compañeros del partido, me refiero a los que son más conocidos, que han sido parlamentarios, ganan una interna presidencial, creo que el nivel de atención ciudadana y mediática no sería muy grande, ¿no? Sería, digamos, algo que más o menos es esperable. Pero si lo hace alguien nuevo, creo que le daría al APRA la posibilidad definitivamente de entrar o de ser un poco de noticia. Y evidentemente, esto viene para aquellos que lo dicen. Hay algunos que han decidido, de todos los partidos en realidad, ¿no? Pero también hablando de la interna, que han decidido apostar por un esquema presidencial, digamos, en los últimos meses. Nosotros venimos preparando un esquema, te digo, hace algunos años, y no pocos. La agenda social, por ejemplo, desde el punto de vista de su ya construcción específica, solamente contando eso tiene 36 meses, 36 sesiones mensuales, todas seguidas. Segundo martes de cada mes, en la base de Miraflores, gracias al compañero Lindo, por cierto, estamos ahí discutiendo temas con gente del partido, pero también con invitados de nivel que pueden aportar en agro, en seguridad, en microempresa, en pesca, etcétera. Tenemos un programa construyéndose y tenemos el conocimiento del país. Algunos se pueden aventurar a una precandidatura, pero no han salido de su región o de Lima. Nosotros conocemos el país también. Por lo tanto, no. Además, hay un elemento muy importante, ya hablando de la externa, ¿no? Si la corriente de la renovación gana en interna presidencial, definitivamente sería una voz nueva, pero con un aparato político de 100 años detrás. Con mucha experiencia, además. Es absolutamente distinto. Estamos hablando de un partido nuevo que presenta una cara nueva, que podría ser, como tú dices, un salto al vacío, una aventura. No, esto pasa por una reflexión, la construcción de equipos y finalmente la pertenencia a una organización con una amplia trayectoria, que tiene experiencia de 2 gobiernos. ¿Cómo revertir esa aún mala imagen que tiene la ciudadanía respecto al APRA? ¿Por qué? Por presuntos delitos de corrupción. Bueno, yo creo que primero habría que tener la opción importante de decir que la opción que se presenta no está cuestionada por ninguno de estos actos, por cierto. No tienes una mochila pesada. Yo creo que no, yo creo que reivindicamos lo bueno del primer gobierno, lo extraordinario del segundo gobierno, sabemos corregir los inmensos errores también que hemos cometido en el primero, y definitivamente no estamos lógicamente vinculados con ningún acto de corrupción, porque ni siquiera hemos estado en el esquema estatal. Creo que las ideas, los conceptos, la forma de que encaramos determinadas reformas se rescata y se plantea, e incluso tenemos gente que ha participado de ellas. En nuestro equipo hay 7 ex viceministros, por cierto. Pero lógicamente nosotros a nivel político de representación no hemos estado en la ejecución pública ni hemos sido parte de alguna denuncia por actos de corrupción. Socialmente, ¿cuál es su postura? ¿Estás a favor del aborto, a favor de la unión civil o en contra? No estoy de ninguna manera a favor del aborto. No. ¿Y de la unión civil? La Unión Civil la propuso el APRA, la bancada parlamentaria del año 2011, me parece. No exactamente el APRA, sino una bancada que estructuró el APRA llamada Concertación Parlamentaria. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Que estuvo, creo que Gaby Pérez del Solar, Reyardo y Carlos Brus. Enrique Valderrama, ¿por qué el APRA no se ha manifestado, digamos, de alguna forma apoyando a los jóvenes que han salido a manifestarse contra el gobierno de Dina Boluarte debido a la aprobación de esta ley que reforma el sistema de pensiones? ¿Por qué estuvo ausente? Yo creo que eso es una de las cosas potentes que hay que salir a denunciar respecto al tema de las pensiones. Y creo que generaciones se manifiesten en contra de estos esquemas, más allá de algunos elementos de instrumentalización, porque entró también el asunto de Delia Espinosa, que no sé realmente qué tiene que ver. Y la salida de Castillo de la cárcel también. La salida de Castillo de la cárcel, que no sé qué tiene que ver. Pero se ha notado una ausencia, obviamente, de los partidos definitivamente, políticos, una causa social. Pero también hay que ver algo importante. Aquellos que se acercaron tampoco fueron tratados muy bien. Así es. Creo que es una manifestación muy orgánica de cierto sector de la juventud que hay que respetar, porque definitivamente estamos frente a un gobierno absolutamente mediocre, incapaz, corrupto, como lo he dicho varias veces acá, pero definitivamente creo que tiene sus propios códigos, y tratar de ir al encuentro de eso públicamente, como han hecho algunos, primero que es una utilización burda del tema, y segundo, han sido rechazados.
Eso es un movimiento que hay que estudiar muy bien, que Concreto. yo no condeno para nada. Esta ley de reforma del sistema debe ser derogado. Sí, absolutamente. Y la ley, por ejemplo, que le otorga beneficios tributarios a los agroexportadores, donde se les entrega 15% de impuesto a la renta, deben pagar 15% de impuesto a la renta cuando los demás sectores pagan 30%. Creo que hay que entrar en un debate sobre su reforma, sin duda. O su aplicación a los demás sectores también, podría ser. Lo que sucede es que en efecto, a ver, es una ley especial, se supone, Sí. que para promocionar un sector. Momentánea, sí. El problema es que ya tiene 30 años. Pues. Exacto. Entonces hay que entrar en un debate sobre qué cosas sí, qué cosas no. También hay que decir que es un sector que se ha convertido en top. En el tema energético, por ejemplo, el gas de Camisea, hay un contrato que vence pronto y además tenemos gas solo para 15 años, si no me equivoco. En el tema energético, por ejemplo, ¿qué está proponiendo? Yo creo que es fundamental abordar el asunto del tema del gasoducto del sur, por ejemplo, que es algo básico. Creo que es una demanda del sur del país. Acabo de estar en Cusco y el tema es tremendo. Digamos, el costo en promedio pues es como 60 soles, etcétera. Pero en región, El balón de gas. Pero en zonas cercanas a Machu Picchu, por ejemplo, con el Machu Picchu, llega a los 100 o pasa incluso los 100. Creo que hay que hacer ahí varias cosas. En principio, creo que tenemos que resolver el asunto de Petroperú. Creo que ha llegado a un nivel ya dramático, si ustedes se han dado cuenta de los acontecimientos últimos. Eso dificulta sin duda el esquema energético. Hay que tomar una decisión ahí, que va a ser complicada, pero tiene que ser firme, porque ya no hay forma ya de eso seguirlo pateando. Y otra cosa que creo importante es pasar en los renovables a un nivel mayor. ¿Qué significa esta decisión firme? Privatizarla, Debería ser privatizar la empresa. Rematarla. Yo creo que tendríamos que entrar a un esquema De privatización. de privatización Sí. de alguna manera. Ajá. De alguna manera. ¿Es Pero la voz tuya, es la voz del APRA, el tema de la complicada. privatización de Petroperú? No. Es tu voz. No, es una O sea, reflexión. tú privatizarías la empresa de ser presidente. No lo diría con esas palabras. Lo que sucede es que creo que no debe ser una carga para el Estado ya, Que lo viene haciendo, ¿no? que la viene siendo. La solución exacta económica hay que debatirla muy bien, porque también, ¿qué privado también quisiera cargar algunos pasivos que tiene, no? No es tan fácil. Claro, porque sería No rematarla, es tan fácil, ¿no? por eso te digo. Y evidentemente tiene un 25% del mercado, una serie de 38% características, del mercado en este momento. unas características que sí, por un lado la hacen atractiva, pero por otro lado es también una carga bien compleja. Lo que planteo es que concretamente no debe ser ya un elemento donde el Estado desangre sus fondos. Ujú. A partir de ahí, hay que ver qué se hace. El tema de la inseguridad ciudadana y cortito también, porque esto es importante saberlo. Recientemente, ayer han asesinado a un transportista en San Juan del Lurigancho. La semana pasada otro más y así sucesivamente. Cada día están atentando contra la vida de personas que se dedican al transporte y otros sectores más. ¿Cuál es tu visión y qué harías de ser elegido presidente de la República? 4 decisiones firmes: reforma de la policía, reforma del sistema de justicia, reforma del INPE, cambio de enfoque en las fronteras. Reforma de la policía, aumentar los policías de 130.000 a 250, un GEIN, definitivamente elevar el serenazgo a guardia municipal para permitirle uso de armas no letales más contundentes, incrementar más 150% del presupuesto, 12 a 24 penales privados, de administración privada en esta primera etapa, mientras reformamos el INPE, que está marcado por la corrupción. Sí. Cualquier juez, policía, fiscal o militar que se coluda con bandas criminales debe merecer cadena perpetua. No necesitamos salir de la Corte Interamericana para hacer eso. Creo que es una discusión estéril e inútil. Creo que hay que cuidar adecuadamente las fronteras. Propongo que los cabecillas sean expulsados, solamente los cabecillas del país. Creo que eso hay que hacer. Evidentemente, en el tema de las fronteras tenemos que cambiar de enfoque. Para eso necesitamos reposar más en las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y definitivamente necesitamos aumentar la cantidad de soldados de 30.000 a 50.000 o a 60.000, más o menos. Por lo tanto, tenemos que no abrir, creo yo, necesariamente el debate del servicio militar obligatorio, que algunos quieren eso. Yo creo más bien en reflexionar cuánto de propina recibe un soldado al mes, que es de 260 soles. ¿no? Más bien que sea atractivo hacer servicio militar, ¿no? Enrique Valderrama, muchísimas gracias por estar en el programa. Te Encantado de haber tendremos estado en acá. otro momento, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Éxitos y suerte en estas elecciones internas en el APRA. Muchas gracias. Estuvimos con Enrique Valderrama, politólogo, precandidato a la presidencia por el partido aprista peruano. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Estaremos con Fernando Deustua, asesor corporativo en hidrocarburos. Ya llegamos.